Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, estoy con vosotros. En el vídeo de hoy tenemos el 8.7 alemán, un BR impresionante, y aquí está mi tanque favorito, Leopard A1A1. Para los que preguntáis cuál es tu tanque favorito, pues es este. Es estéticamente bonito, es sexy, es efectivo y es alemán. Hay un objeto que se llevó una TGM, vamos a rematarlo. One shot, incluso si no le hubieran tocado, DM23 en el morro, destrozar Object. Object es OP si está en 8.3, porque no hay nada que pueda contrarrestarlo. Bueno, está el M48 con DM23 pero sin estabilizador, pero una vez en 8.7 estás perdido, hermano, estás perdido. Tenemos 2 puntos de captura, no es mi layout favorito, por decirlo así, pero está bien. No habrá mucho spam de helicópteros, no habrá mucho spam de aviones, así que podemos disfrutar de un gameplay de tanques. Y la verdad es que la gente que está en este nivel ya tiene el síndrome de muero una vez y me voy. Es bastante frecuente. Tenemos aquí un T-55 que está, creo que sin recámara, así que vamos a intentar dispararle, pero sin que me dé con la ametralladora, porque no quiero que se me vea en el mapa. A ver si podemos atravesarle aquí. Deberíamos. Sin embargo, ese blindaje adicional lo está salvando de más de lo que debería. Por fin, ahí ha entrado. Perfecto, muerto. Y aquí podemos apreciar los indicios de problemas que tiene Top Tier. Que más campero, más beneficios. Aquí vemos, muere una vez y se va. One shots para la derecha y para la izquierda. Este nivel es peligroso. Cada tiro que te llevas puede ser el último. Hay antiaéreos con radar, ya no puedes enfrentarte tan bien contra, bueno, pues contra tanques, porque si tienen un antiaéreo que está atento, te va a destrozar. Y el llamado power creep, no sé cómo decirlo, el desnivel que hay en 8.7 es impresionante. Vamos a poner el mismo Leopard que está aquí de ejemplo. Si el Leopard se enfrenta... ¡Ey! Ahí viene algo. T-55. Muerto. One shot también, de hecho. Si el Leopard se encuentra con un T-54, el T-54 no tiene nada que hacer contra él. Sí, lo puede atravesar, pero teniendo en cuenta la munición, la velocidad de la munición, el estabilizador, no tienes nada que hacer. Y del mismo modo, podemos poner de ejemplo un T-72B, que está un nivel por encima del Leopard. Digamos que está en 9.7, un BR por encima. Y ese Leopard no tiene nada que hacer contra ese T-72. Sí lo puede atravesar, si apuntas bien, pero en un conflicto imaginario a 2 kilómetros, la paliza que se lleva el Leopard del T-50, no, del T-72 es la misma que le va a dar el Leopard al T-54. Y yo creo que es algo que deberíamos hacérnoslo mirar, porque 1.0 es brutal, el cambio aquí es brutal. Es parecido al B1 TER encontrarse con un Panzer II. Panzer II no tiene nada que hacer. No sé si deberíamos reducir la dispersión de BR por 1.7, aunque eso aumentaría las colas. Pero sinceramente prefiero estar esperando 2 minutos en vez de 20 segundos una partida a enfrentarme contra algo que no puedo hacerles nada, o simplemente abusar de más débiles. Tiger 1E se sigue enfrentando contra Carnarvones, contra T-34 americanos, y es algo que, bueno, persiste. Spawn camping, mira, tenemos a alguien haciendo un spawn camping, así que vamos a por él. Dejando de lado las críticas y las quejas que podemos tener del juego, 8.7 es un BR bastante equilibrado, me gusta. Bastante equilibrado entre ellos, porque por ejemplo un T-55M está al nivel de esto. Sí que tiene un poco más de blindaje, pero tiene menos recarga, tiene, bueno, otras cosas que le faltan, pero más o menos está equilibrado. A veces digo que War Thunder no está tan equilibrado como ahora. Nunca. Y de verdad lo creo. Creo que está bien el equilibrio últimamente. El balance es bueno. Solo que no es bueno cuando nos salimos de nuestro BR. Por ejemplo, el
Centurion Mark 10, Vickers en BT están en 7.7, que son muy buenos vehículos, y en 7.0 no pintaban nada. Así que un King Tiger de 105 no estaba al nivel de esos vehículos y ahora lo arreglaron. También modificaron el BR del T-29 porque era imposible de matarlo siendo un Panther. Por ejemplo, Panther D, Panther A, no era justo. Y bueno, lo han subido un poco. Y aquí tenemos Ilya C4. Un tiro que se ha llevado en la anilla. Ahora nos falta recargar y rematarlo. Estupendo. Y si nos fijamos en la tabla de jugadores, este IS-4 lo único que ha hecho es venir al spawn. Así es el meta. Así es el meta de War Thunder. Ir a campear el spawn enemigo. Porque si el enemigo se queda sin tropas, pues no puedes hacerle nada. Sales ganando. Debería haber otro objetivo, aparte de capturar la zona. Más bien capturar y mantener. Que la gente que esté dentro del objetivo gane puntos, no solo los que la pisan durante 10 segundos mientras se llena la barra. Pero eso no sé, son ideas que seguramente se le ha ocurrido a la gente, pero no lo implementan porque no quieren. Ay, hola. T-54 no tenía nada que hacer, estaba en movimiento entre que... Uy, otra gente que se ha llevado. Un Vickers. Que me ha dado también, por suerte no he muerto. Pues el T-54S no tenía nada que hacer, entre que para, frena, estabiliza el cañón y ahora dispara otras veces. Y claro, el power creep es serio. Creo que la mejor solución sería restringir los vehículos que tienen estabilizador de los que no tienen. Pero bueno, ahí entraría en el juego algo como el Object en 8.0, que tampoco es tan bueno como un Leopard A1 o un TAM. Que por cierto, aquí tenemos el TAM. Había prometido un vídeo del TAM y no miento. Aquí tenemos el TAM, que no sé, como siempre estoy dando explicaciones de qué pienso del TAM y qué opino del TAM y qué deberíamos hacer con el TAM, pues mira, lo voy a incluir en un vídeo y así doy mis explicaciones. TAM no debería ser tu primer vehículo 8.7 en ningún caso. El TAM no es malo, pero no es bueno. Se podría considerar mediocre, pero es culpa de Gaijin, no culpa del TAM. TAM es rápido, pero no hay mapas donde puedas aprovecharlo. Este es uno de los pocos que puedes rodear. Y bueno, tampoco es que hay tanta diferencia. Que más grande el mapa, más se nota la velocidad del TAM. Pero si son 4 kilómetros cuadrados, sí, llegamos a nuestro sitio 30 segundos antes que un Leopard. ¿Qué sentido tiene? Pues no mucho. Object, que está mirando por ahí, vamos a quitarnos de encima. Es un vehículo que puede avistar, así que es prioridad. T-55, que nos acaba de disparar, era más peligroso como tanque, es más blindado, mejores municiones, pero el Object es un Scout y prefiero quitarme de encima antes un Scout. Cuando vemos al enemigo, una vez lo hemos flanqueado, es importante elegir bien la prioridad del objetivo. Si vemos un antiaéreo tipo M19 y un Sherman, obviamente depende de lo que nos interese. Si vemos que hay aviación aliada, pues quitamos del medio el antiaéreo. Y si vemos que no tenemos nada de aviación, pues el M19 no es ningún peligro para nuestros tanques. Hay que priorizar. A ver si vemos este T-55. Ahí, ¿qué es eso? ¿Es un Object? Sí, es un Object. El todoterreno lunar, que no le hacemos nada con DM23 de lado. Tam creo que debería tener DM33. Algo le tienen que dar para que sea más bueno. Es una pena el hull break que tiene, pero una vez nos encara, que es su error por el puerto de conductor, muerto. Bueno, de lado creo que también le podemos, contra ese blindaje podemos. La torreta sí, la torreta es más fuerte, así que si veis un Object de estos lunares, siempre en el chasis. El chasis no está tan blindado, a no ser de que uséis HitFS o ATGM, porque tiene como unas cámaras de aire que se rompen
Y aquí ha vuelto nuestro T-55. Ay, me está buscando y se escapa, se va. Lo tenemos avistado, importante. Aunque no le podemos hacer nada, estamos informando al equipo de dónde está. Y de hecho, avistar es una buena manera para ayudar a la aviación, porque la aviación está viendo la marca y si, por ejemplo, estamos viendo que tenemos un G91R3 que tiene 4 Nords, pues antes que avistar un objeto, podemos avistar un tanque ligero. Y fuera el T-55, pues podemos avistar un tanque ligero que con Nords se activa el full break y digamos que maximiza nuestra efectividad, porque nos vamos a llevar la recompensa de Scouts y el aliado va a poder matar más fácil al enemigo, y que menos cantidad de enemigos hay, más probable que ganemos. T-62, que estaba por aquí, también está muerto. He estado pasándomelo muy bien con el 8-7 alemán, pero no veis muchos vídeos porque ya tengo todos los tanques alemanes. Inconscientemente el humano intenta conseguir lo que no tiene, así que aunque no lo disfruto tanto, estoy jugando de vez en cuando con el BMP chino para ir desbloqueándome los tanques chinos, aunque tampoco los creo que vaya a jugar. Últimamente también me he aficionado bastante a los tanques rusos. No sé por qué, pero no me acaban de gustar. T1, asqueroso. No sé cómo la gente lo sigue usando. No me acaban de gustar los tanques rusos. No sé si tenéis la misma opinión que yo, pero si comparamos el T-80U con el Leopard 2A5, el T-80U es básicamente basura. Sí, en buenas manos, sois muy buenos tanquistas, lo sé, lo sabemos todos, son muy buenos vehículos, pero... Cállate, Shilka. El Big Light Panther no sé cómo lo ha sobrevivido. Creo que le estaría disparando con alto explosivo porque no me lo explico. Pues no sé, si opináis lo mismo que yo o si tenéis una opinión diferente, me gustaría leerla en los comentarios. ¿Qué opináis de los tanques rusos en Top Tier? Yo creo que le falta algo a Rusia, algo bueno. Quizás sea ya la hora que pongan el T-90, pero que lo pongan con el Stor, que tenga muy buena protección contra TGMs, aunque los únicos que, sinceramente, los únicos que molestan con los helicópteros son rusos y americanos casi siempre los ponen juntos, pues quizá no sea lo que más necesite, pero siento que le falta potencia a Rusia, ya no es lo que era. La época del T-10M espero que nunca vuelva. No quiero un tanque invencible. No quiero que vuelvan los Abrams en su mayor esplendor. Aunque los Leopards son lo que son. Lo bueno del Leopard, bueno, lo bueno y lo malo, si te enfrentas con ellos, es que una vez matas al 2A5, sí, el jugador puede tener un backup, pero el resto es bastante fácil de matar. Así que es bastante equilibrado. Creo que el Leopard debería ser más alto de BR, el 2A5, igual que Streetwagen sueco. Pero bueno, espero vuestras opiniones porque quiero saber qué piensa nuestra comunidad. Ay, estamos cerca de su spawn, sí, seguramente estoy saliendo en el radar. Hola BMP. Jejeje. Unas con el DAM, un poco rastrero, pero es lo que tiene el juego. Todo lo que no está prohibido está permitido. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un poco de amor al canal, suscribiros, dadle a la campanita, podéis dejar un like también, ya que habéis llegado hasta aquí. Y yo me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.